Un cordial saludo para todos. Entonces, pues en el contexto de la teoría de control, ah, este, estos tutoriales están tratando de aproximarse a la realización de una clase, pues que les pueda servir de soporte para comprender mejor la teoría de control. Hay muchos más recursos adicionales que se pueden utilizar, entonces esto no es ajeno a qué otros recursos puedan reforzar y no descarto que este recurso pueda ser también un refuerzo en cuanto a bibliografía y otros objetos de aprendizaje que hay hoy en día en la red. Bien, entonces el objetivo básicamente es entender sistemas de control. Es importante tener en cuenta que la teoría de control la podemos trabajar en el dominio del tiempo continuo o en tiempo discreto. ¿Ok? Entonces, en el tiempo continuo, pues es importantísimo recordar que es una señal analógica. Acabo de hacer un trazo tratando de representar una señal, quizás es una corriente. Recordemos que en una señal de tipo análogo, ¿sí? O que está considerada en tiempo continuo, si yo escogiera dos puntos de intervalo, ¿sí? Delta t, en ese intervalo delta t hay infinitos valores. Si vamos a disminuir mucho el intervalo, o sea, vamos a colocar un intervalo más cortico, delta t1, siguen existiendo infinitos valores. Si nosotros hacemos un zoom del trazo y colocamos nanosegundos eh, en el intervalo, igual vamos a tener infinitos valores. Un momento, tengo aquí una desconexión, pero ya lo arreglamos. Para no tener que empezar de nuevo, voy a realizar la conexión nuevamente. Bueno, sigamos. Entonces, en ese sentido, pues es importante tener en cuenta que existe pues el tiempo discreto en el cual una señal como la que les mencionaba, tengo la más gruesita, puede estar muestreada, ¿cierto? Y entonces al escoger un intervalo, por ejemplo en este intervalo, ¿cuántos valores hay? Claramente hay dos valores, no hay más, porque la cuestión está discretizada. Entonces, pues para profundizar más en relación con tiempo discreto y cuestiones alrededor de ello, pues habrá un curso orientado a los sistemas de control en tiempo discreto. No se descarta pues la formación previa en señales y sistemas, desde la cual uno adquiere un bagaje matemático alrededor de estos tópicos. Entonces, pues continuemos ahora con nuestro enfoque, que es los sistemas de control en tiempo continuo. Bien, ahora pues en los sistemas de control en tiempo continuo nos interesa controlar cosas. Y aquí es muy importante la matemática que está alrededor de esto. Pensemos en un sistema eh, como por ejemplo, vamos a pensar que un robot fue construido por alguna razón. Ese robot debe mantenerse a una distancia L del muro. Tiene los sensores, y se debe mantener siempre a la misma distancia. Vamos a asumir que esa distancia por ahora son mmm, 10 centímetros. Asumamos por un momento que el robot comenzó a andar, a navegar hacia el frente, ¿sí? Y apareció un disturbio, alguien lo empujó, en fin, y de repente se situó lejos. ¿Ok?
Se situó lejos, perdón que lo pinté con las llantas un poco distintas, ok, ya, es una aproximación. Ahora la distancia a la que se encuentra es mucho mayor a la deseada. Yo quiero estar a 10 centímetros y resulta que estoy a 20. Entonces, calculemos una señal de error. El error de esa situación 1, voy a llamar situación 1, es igual, el error de la situación 1 es igual a lo que yo deseo menos la realidad medida. La realidad medida entonces va a ser menos 20. Asumamos que tiempo después un controlador eh, bien desarrollado o relativamente bien desarrollado genera que el robot se acerque a la pared. Asumamos por un momento que el robot está a 5 centímetros. Ahora, el error en la situación 2 va a ser igual a 10 menos 5 igual a 5. Y en algún momento, a partir del trabajo de navegación del robot, el error en la enésima situación va a ser 0. Porque el deseo menos la distancia medida va a ser igual a 0. Entonces, definamos error, lo voy a poner como el deseo, pues para ser un poco cotidiano en el lenguaje, menos la medida real. ¿Okay? Yo quiero que mi salón esté a 28 grados. Yo quiero que el tanque tenga un nivel de, no sé, 2 metros de agua en altura. ¿Mm? Yo quiero ir a 60 kilómetros por hora. Entonces hay un deseo, hay una referencia. Y es eso lo que queremos lograr. Entonces, en ese sentido, pues vienen toda una serie de definiciones importantes en el marco de los sistemas de control. Lo primero es que nosotros queremos que con el tiempo el error sea cero. Si todo está controlado, el error debe ser cero. Bien, tenemos el ejemplo de nuestro robotcito y ahora, entonces, tenemos que analizar casos. Por ejemplo, vamos en la moto manejando, perdón por el dibujo precario de la moto. En fin, nuestra moto manejando y de repente, en algún punto, hay un hueco. Eso es tierra. Cuando usted experimenta el hueco, asumiendo, por ejemplo, su cabeza como el punto de posición que vamos a referenciar, podríamos pensar que su cabeza, una vez toca el hueco, experimenta, toca o pasa por encima de ese hueco, experimenta una depresión y luego un efecto hasta que se estabiliza gracias a que su moto tiene suspensión. Entonces ustedes pueden ver que se hizo una aproximación gráfica del acontecimiento, que es un fenómeno de tipo oscilatorio, pero es oscilatorio y amortiguado. Si no existiera la amortiguación, no se podría atenuar el efecto de ese disturbio que es ese haber pasado por ese hueco y por lo tanto no tendríamos cómo, no tendríamos cómo lograr atenuar. ¿Ok? Y ustedes ven que el efecto del disturbio generó un efecto que con el tiempo se atenuó. Hubo básicamente se pudo llegar a una estabilidad. ¿Ok? Entonces, miremos algunos fenómenos en los cuales podemos ver unos experimentos caseros, en los cuales podemos ver eh, un fenómeno oscilatorio amortiguado. Denme un momento, voy a cerrar mi cámara. Bueno, dejémosla para esta primera lección. Hola, mucho gusto. Yo soy el tutor. Entonces,
Vamos a volverlo a reproducir. Observen que una vez se modificó forzosamente la posición de la regla. Simplemente puse una regla contra una mesa horizontal, la presionamos bien en la parte donde la regla va a estar fija, sobre la estructura de la mesa, y como ustedes pueden apreciar, se aplicó un estímulo forzoso, ¿sí? Forzado, para modificarle la posición. Entonces ella oscila. Ustedes ven que al comienzo tiene una oscilación amplia, con amplitud grande, pero con frecuencias que varían. Al comienzo tiene una amplitud grande, una frecuencia baja. Posteriormente logramos tener una amplitud pequeña, pero mayor vibración. Y es sorprendente ver cómo al final vibra mucho hasta que llega a una estabilidad y ya no vibra más. Bien, veamos un ejemplo donde resulta un poco más evidente. En este ejemplo de esta botella, la vamos a manipular y observen detenidamente cómo al comienzo de del disturbio que se le aplicó, ella está tranquilita y simplemente la vamos a ¿cómo decir?, a interrumpir, o vamos a aplicarle un disturbio. Entonces ella al comienzo va a oscilar con mucha amplitud, pero baja frecuencia. Va aumentando la frecuencia, pero va disminuyendo la frecuencia, perdón, va disminuyendo la amplitud de las oscilaciones. Miren. Entonces lo que nosotros vimos, ven, continuando, entonces les decía, lo que nosotros vimos pues está fuertemente relacionado con fenómenos oscilatorios amortiguados. No se descarta que vamos a tener fenómenos en los cuales puede que no haya un amortiguamiento leve o un amortiguamiento excesivo. Entonces vamos a continuar hablando un poco al respecto. Ustedes se van a encontrar durante nuestro desarrollo de control, es muy popular que a uno le hablen de la señal escalón unitario. En el tiempo, la señal de escalón unitario está definida como 0 para t, para todo t menor que 0, y 1 para todo t, discúlpenme, ya, mayor o igual a 1. Si hacemos un dibujo, podemos decir que la señal pasa de 0 a 1 en un momento t igual a 0. Ese momento puede ser en el momento en que hubo un cambio de estado. Usted está sentado y le piden ponerse de pie, ¿cierto? Después de que se pone de pie, le piden quedarse de pie toda la eternidad. Es un cambio de estado. Y resulta que nosotros encontramos fenómenos en los cuales, por ejemplo, la respuesta es, ¿sí?, se queda en la estabilidad. Discúlpenme que al final, ya con mis problemas de pulso no grafico derechito. Pero esto se parece mucho a la solución de una ecuación diferencial donde el sistema tiene que llegar a la respuesta forzada. Este sería el componente de respuesta forzada de una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, en el caso de la botella, la simulación sería a través de la función impulso. Recuerden que la función impulso la podemos modelar como un pulso de altura infinita y de un ancho, si es la altura infinita, un ancho tan angosto que el área tiene que ser 1. Entonces a la botella se le aplicó un impulso, a la regla se le trató de aplicar un impulso, me aproximé lo que más pude yo con mis manos a aplicar un impulso, y la respuesta en el tiempo, aquí estuvo el impulso, y la respuesta en el tiempo fue algo así. Esto sería un componente de respuesta natural, la respuesta natural del sistema. Entonces hay que recordar un poco los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales. No obstante, gracias al desarrollo de las matemáticas nos hacen las cosas más fáciles en la ingeniería. Entonces nos dijeron, hombre, para que usted no tenga que desarrollar ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo continuo, pásese al mundo de la frecuencia y trabaje con
la transformada de Laplace de la función en el tiempo. Es decir, que esto es una función en el tiempo, esto es una función en el tiempo, esto es una función en el tiempo que se llama u de t. Entonces hacemos la transformada de Laplace para obtener la expresión en el mundo de la frecuencia. Es importante recordar los conceptos desde señales y sistemas, por ejemplo, relativos a la transformada de Laplace. ¿Qué es la transformada de Laplace? La transformada de Laplace, les decía, es cambiar desde el punto de vista del tiempo a ver las cosas desde el punto de vista de la frecuencia. Hablemos de frecuencia, otra vez, devolvámonos un poco. Recordemos que aquí está ocurriendo algo magnífico. La frecuencia cambia, el sistema está oscilando y recuerden que en la medida en que se acerca a la estabilidad hay diferentes frecuencias que se observan en este experimento. Al comienzo, grandes amplitudes, poca frecuencia, cerca al final, muy bajas amplitudes pero altas frecuencias, hasta que se llega a la estabilidad. ¿Sí? Eso en el contexto de la mecánica newtoniana lo vemos de esa manera. Entonces, vamos a ver las cosas desde el punto de vista de la frecuencia, porque es más fácil, ya van a ver. Entonces, se aplica como transformada de Laplace. Para encontrar la transformada de Laplace tenemos que realizar la integral desde menos infinito hasta infinito de la función en el tiempo que estamos considerando, multiplicarla por un operador que es el operador e a la menos st y el diferencial de la integral. Creo que todos lo entendemos. Lo único que en principio a uno le causa dificultad, ¿cómo así? ¿Dónde veo yo la frecuencia? La frecuencia es la variable s que hace parte del exponente de la constante e. Entonces, definamos. S es igual a sigma más j omega d. Sigo igual de perdido. ¿Qué es sigma y qué es omega d? Perfecto, definamos. Donde sigma es igual a zeta omega n y omega d es igual a omega n por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Sigo igual de perdido. ¿Qué es zeta? ¿Qué es omega n? Entonces, sigamos. Zeta es el factor de amortiguamiento. Omega n es la frecuencia natural. Omega d es la frecuencia amortiguada. En algunos libros ustedes van a encontrar que omega n la llaman frecuencia natural no amortiguada. Está perfecto. Entonces, ya empezamos a analizar, oiga, hay un factor de amortiguamiento y ustedes pueden asociar fácilmente que si un factor de amortiguamiento es alto, pues entonces el sistema se amortigua mucho, ¿cierto? Que hay una frecuencia natural, pero que nosotros cuando hacemos experimentos lo que vemos es el sistema cambiando de frecuencia producto del amortiguamiento. Entonces, ya tenemos claras las definiciones por ahora. Zeta es igual a que es el factor de amortiguamiento, omega n es la frecuencia natural y omega d es la frecuencia amortiguada. Hagamos unas pruebas por ahora con estas variables. Bien. Resulta que nos vamos a imaginar por un momento que zeta es igual a 0. Entonces operemos. Si zeta es igual a 0, sigma va a ser igual a que zeta omega n, eso va a ser igual a 0. Y omega d es igual a omega n por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Ocurre que zeta es igual a 0. Por lo tanto, si hacemos el trabajo matemático básico acá, tenemos omega n
veces la raíz de 1. Por lo tanto, la frecuencia amortiguada, cuando el factor de amortiguamiento es 0, resulta siendo igual que omega n. ¿Mm? Eso quiere decir que nuestro experimento de la bicicleta o el carro en carretera va a ocurrir que si el sistema no tiene amortiguamiento, cuando agarra el hueco, se va a quedar oscilando eternamente con la misma frecuencia y la única que se ve es la frecuencia natural. Desde luego, les pido disculpas, el dibujo no me quedó simétrico, pero pues puedo reproducir. Lo que quiero decir es que hay una señal senoidal ahí infinita. De hecho, es el sueño de muchos, ¿no? En física, en la actualidad, lograr el movimiento perpetuo. ¿Ok? Entonces, gracias a que el amortiguamiento existe, pues nosotros tenemos la posibilidad de amortiguar caídas. ¿Mm? Entonces, eh, todos estos análisis son interesantes porque resulta interesantísimo ver cómo la frecuencia, cómo en la variable S se está teniendo en cuenta el amortiguamiento y por lo tanto la frecuencia amortiguada, en el cual está embebida la frecuencia natural del sistema. ¿Mm? O sea, un sistema sin un amortiguamiento a la hora de experimentarlo manifiesta en la visualización la frecuencia natural. ¿Ok? Resulta que trabajar con transformada de Laplace es mucho más fácil porque se vuelve suma, resta, multiplicación y división todo lo que hagamos en términos de análisis de sistemas eh, físicos, mecánicos, eléctricos, termodinámicos, etc. Entonces, bien, vienen unas cuestiones básicas de la transformada de Laplace. Vamos a dedicar posteriormente un capítulo, o al menos un video, discúlpenme, orientado a recordar cómo obtener, por ejemplo, la transformada de Laplace de una señal. ¿Ok? Nosotros en control pues tenemos la posibilidad de utilizar las tablas, es bastante popular en teoría de control, en clases formales de teoría de control, en señales y sistemas pues usualmente lo que hacemos es exigir que el estudiante haga la operación para encontrar una integral y demostrarla, pero pues ya en control usualmente lo que hacemos es simplemente aplicarlo. Entonces, viendo tablas de transformada de Laplace, ustedes se van a encontrar, y es necesario que tengan a la mano esas tablas, muchachos, porque las vamos a usar todo el tiempo, se van a dar cuenta que la transformada de Laplace de la primera derivada de una señal, de una función, es igual a S y la expresión de la función ya no en el tiempo, sino en la frecuencia. Y fíjense que utilicé mayúsculas para el dominio de la frecuencia. Que la transformada de Laplace de la segunda derivada de una señal, entonces va a ser S al cuadrado XS. Si es la transformada de Laplace de la tercera derivada, bueno, S al cubo y la señal en el dominio de la frecuencia. Ahora me dicen transformada de Laplace de una señal integrada, ¿no? La integral de x de t veces de t. Asumiendo condiciones iniciales iguales a 0, que lo hacemos bastante, va a ser igual a 1 sobre s y la función expresada en el mundo de la frecuencia. Que la transformada de Laplace de... Entonces la transformada de Laplace de la segunda integral, algo integrado dos veces, entonces es igual a 1 sobre s al cuadrado xs. Y aparecen más definiciones. Por ejemplo, ¿cuál es la transformada de Laplace de la señal escalón unitario? ¿Sí? En el tiempo, la transformada es 1 sobre s, se parece a la de la integral. ¿Qué es la transformada de Laplace de la señal rampa? 1 sobre s al cuadrado. Y así sucesivamente. Para esto, pues es importante usar las tablas de transformada de Laplace, que ya las vamos a seguir definiendo. Bien, continuando. Entonces, todo este tema de transformada de Laplace, pues tiene muchísimas aplicaciones en teoría de control. Inicialmente,
algo que nos interesa mucho es el modelamiento matemático de los sistemas físicos, sobre todo para identificar qué es lo que vamos a controlar. Entonces, un sistema, como por ejemplo algo clásico que se ve mucho en los cursos de circuitos y de control, tenemos una fuente de voltaje de entrada, de source, un resistor, un inductor y un capacitor. ¿Ok? Hay un voltaje de salida en el tiempo. Resulta que para nosotros es importante identificar este modelo, el circuito, el modelo matemático de ese sistema, un circuito RLC. Para nosotros va a ser un bloque que va a tener una expresión. Y resulta que ese bloque hay que identificarlo, hay que modelarlo. Para eso pues vamos a tener en cuenta la corriente del sistema en el tiempo. Todos son señales en el tiempo acá, en el tiempo continuo, en el tiempo continuo. Y el modelo matemático lo vamos a expresar en un bloque. Entonces, a continuación, vamos a revisar la modelización matemática que corresponde con el circuito RLC. Tengamos en cuenta, por favor, que vamos a considerar el voltaje en el capacitor como la salida y el voltaje de la fuente como la entrada. ¿Ok? Vamos a continuación a revisar el modelamiento matemático y vamos a encontrar la relación entre la salida y la entrada. Algo que antes, discúlpenme, de ir al video vamos a definir función de transferencia. La función de transferencia corresponde con la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Yo aconsejo no olvidar esa definición, yo aconsejo de hecho memorizarla. La transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace es la función, disculpen, sobre la transformada de Laplace de la entrada es la función de transferencia del sistema. ¿Ok? Ya vamos a profundizar más los conceptos de transformada de Laplace, porque aquí hay bastante cosa que analizar. Discúlpenme, ya vamos a analizar los conceptos relacionados con la función de transferencia. ¿Ok? ¿Qué es eso? Parece que es como una especie de ganancia, pero porque hay una relación salida-entrada, pero ya la vamos a analizar con más detenimiento. Entonces, a continuación, sí, procedemos, vamos a revisar la modelización matemática del circuito RLC que les comento. Bien, para continuar con nuestro interés en la modelización de sistemas, retomemos ahora un sistema clásico, un sistema al que se le aplica un voltaje de entrada en el tiempo. Es un circuito R, L, C. Resulta que nos interesa conocer el voltaje de salida. En este sistema, evidentemente se va a provocar una corriente en el tiempo. Podemos desde ya extraer la ecuación diferencial de este sistema usando la ley de voltajes de Kirchhoff. Menos VI en el tiempo más corriente en el tiempo por resistencia más L de I dt más 1 sobre C integral de 0 a t de I en el tiempo, todo eso es igual a 0. Podemos acudir a la transformada de Laplace para facilitar la operación futura, entonces menos b en s más is factor de r más l s más 1 sobre c s
igual a cero. Fíjense ustedes que yo coloqué a y s como factor común porque la transformada de Laplace de y de t r es ISR. La transformada de Laplace de L de I de T es LS, discúlpenme. La transformada de Laplace de 1 sobre C integral de 0 a T de I de T, cuando I está en el tiempo, claramente es 1 sobre CS y S. Entonces, pues es claro que hay un factor común en esa sumatoria que es IS. Vamos aquí a hacer una copia de la última ecuación que se obtuvo. Y continuamos. Entonces aquí podemos decir que IS es igual, discúlpenme, aquí necesito corregir. Aquí entonces tenemos que, sí, iba bien. IS, factor común de R más LS más 1 sobre CS es todo igual a BI en S. Bien, vamos a retomar el circuito para extraer una información que la necesitamos. Tomamos el circuito, copiar, vamos a pegarlo aquí. Bien, del circuito nosotros nos damos cuenta que el voltaje de salida VO es igual al voltaje VC en el tiempo, voltaje VC en el tiempo, voltaje VO igual, es igual a 1 sobre C por la integral de 0 a T de la corriente. La transformada de Laplace que corresponde será VO en S igual a 1 sobre C, 1 sobre S y S. Con esa información, nosotros ya tenemos una ecuación para VI, tenemos una ecuación para VI y ya tenemos una ecuación para VO. Entonces, recordando los conceptos básicos, nosotros sabemos que ese sistema físico, que es este circuito eléctrico, se puede representar por un bloque G que recibe un estímulo, una entrada y genera una salida. G es una función de transferencia de la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Y pues simplemente reemplazamos las ecuaciones que ya obtenimos para cada una. Aquí encima tenemos 1 sobre CS y S. Y abajo tenemos IS, factor común, o IS, factor común de R más LS más 1 sobre SS. Bien, esto aquí ya nos damos cuenta que podemos eliminar IS y podemos continuar con nuestro trabajo. ¿Qué tenemos? 1 sobre CS, R más LS más 1 sobre CS. Resulta que hemos conversado que no nos gusta, no nos conviene mucho que el coeficiente del mayor grado en el polinomio del denominador sea diferente de 1. Queremos que sea 1. Una alternativa es multiplicar por 1 sobre L
por 1 sobre L, tanto en el numerador como en el denominador. Fíjense que en el caso del denominador, el mayor orden es S a la 1. En este caso, en 1 sobre CS, pues el S es de orden S a la menos 1 y para R es S a la 0. Entonces, por esa razón necesitamos eliminar esa L, que es el mayor grado. Realizando la operación tenemos 1 sobre LCS. Y en el denominador, R sobre L más S más 1 sobre C LCS. Voy a copiar la última ecuación que obtuvimos. Copiar. Ahora resulta que esa C en el denominador de un denominador, o sea, donde dice 1 sobre LCS en el denominador de esta ecuación, no es muy cómoda para futuros análisis. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer sería multiplicar por S, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué vamos a tener? 1 sobre LC. Aquí vamos a tener R sobre L S más S al cuadrado más 1 sobre LC. Ahora vamos a ordenar el denominador del mayor grado al menor grado en su polinomio. Ok, 1 sobre LC es igual a S al cuadrado más R sobre LS más 1 sobre LC. En el caso de... Vamos a hacer mejor algo. Vamos a copiar el sistema físico. Aquí tenemos nuestro sistema físico. Ese sistema físico corresponde con un bloque G en S, cuya ecuación es la que acabamos de encontrar. Ese sistema soporta una entrada, que es el voltaje de entrada, y soporta una salida. No debemos olvidar que obtuvimos una función de transferencia, y si nos fijamos es una ecuación muy parecida a la ecuación del sistema mecánico masa resorte amortiguador del video anterior. Bueno, siguientes videos seguimos avanzando. Muchas gracias. Bien, otro sistema bastante usual eh, en los niveles introductorios de sistemas dinámicos, inclusive en señales y sistemas se alcanza en ocasiones a trabajar para la parte de modelización de sistemas físicos, eh, tiene que ver con un sistema de tipo mecánico. Analicemos un sistema donde hay una masa, pues vamos a hacerlo mejor. Masa, un resorte con constante de Hooke K y un, un amortiguador. ¿Okay? Recordemos que matemáticamente modelamos, físicamente modelamos el amortiguador
como un cilindro con un émbolo y en él hay un flujo de aceite. Eh, pues es importante, muchachos, recordar estas definiciones, ¿ok? Mm, yo aconsejo mucho leer la quinta edición del libro de Ingeniería de Control Moderna o GATA, que trae un capítulo relativo a modelamiento matemático que me parece aceptable, buenísimo, de hecho mejor pues para asumir estos conceptos. Asumemos que el resorte básicamente lo que quiere decir aquí es que él tiene una propiedad básica que es el amortiguamiento. Si un resorte no tuviera amortiguamiento, pues él quedaría oscilando eternamente después de aplicarle un disturbio. Entonces, gracias al amortiguamiento, gracias a este señor el amortiguador, entonces es que él con el tiempo se va a estabilizar. Asumamos que a la masa se le aplica una fuerza F en el tiempo, lo cual va a generar un desplazamiento de la masa. A ese desplazamiento llamémoslo Y en el tiempo. Entonces, vengo, aplico un disturbio sobre la masa. Podríamos pensar de una manera muy aproximada, desde luego, al problema de la regla que les mostré al comienzo de esta tutoría, de este tutorial, o al problema de la botella. Entonces, retomando, vamos a encontrar las ecuaciones para este sistema. Entonces, podemos pensar que en la masa se aplica una fuerza, pero que de acuerdo con las leyes de Newton, recordemos que aquí hay una oposición a esa fuerza. Entonces, la inercia, que sería la masa, por veces la aceleración, recordando que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento. Voy a utilizar dos punticos, en lugar de escribir dt voy a escribir por ejemplo x punto para la primera derivada, x doble punto para una segunda derivada. ¿Okay? Es segunda derivada de y. Hay otro efecto de oposición al movimiento que es k veces el desplazamiento. El efecto de oposición del resorte y el efecto de oposición debido al amortiguador sería B, que es el coeficiente de fricción viscosa, veces la primera derivada del desplazamiento. Entonces tenemos un sistema como si tuviéramos un nodo en el cual la suma de lo que entra tiene que ser igual a la suma de lo que sale. Bien, o estamos pintando todo saliendo, como lo podemos hacer, por ejemplo, en análisis de nodos allá en circuitos eléctricos. Esto se parece mucho, hay unas similitudes. Entonces, sabemos que la fuerza que se aplica se le opone la masa por la aceleración. Se opone k veces el desplazamiento y se opone b veces la primera derivada del desplazamiento. Eso tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Por leyes físicas. Entonces, podemos hacer un despeje. Si hacemos unos despejes aquí sencillos, nos vamos a dar cuenta entonces que la masa por la aceleración más k el desplazamiento más b la primera derivada va a ser igual a f. Bien, resulta que esto es una ecuación diferencial. Entonces, para no tener que estar sufriendo con ecuaciones diferenciales, vamos a aplicar la transformada de Laplace. Bueno, discúlpenme, yo de verdad pido disculpas porque creo que me expresé mal decir para no estar sufriendo con ecuaciones diferenciales. No, eso no es un sufrimiento. Las ecuaciones diferenciales son hermosas y es un placer resolverlas. En el contexto de sistemas de control, vamos a trabajar con la transformada de Laplace. Voy a reorganizar por el grado de las derivadas. Entonces, vamos a reorganizar, ok. B, y punto más K, y igual a F. Aplicando transformada de Laplace, para no, perdón, para no perder el hilo de lo que estamos haciendo, voy a copiar el polinomio que acabamos de obtener y sigamos.
Súper. Entonces, aplicando la transformada de Laplace, vamos a tener que m es un coeficiente. Esto es un sistema LTI, ecuaciones diferenciales lineales con sistemas con coeficientes constantes. ¿Ok? Entonces, la transformada de Laplace de la segunda derivada es s al cuadrado y la variable en el dominio de la frecuencia. Recuerden, s me está empaquetando, embedding, eh, el amortiguamiento y la frecuencia del sistema. Más un coeficiente llamado b veces la transformada de Laplace de la primera derivada y la variable en el dominio de la frecuencia, más un coeficiente y la transformada de Laplace de la variable. No hay primera derivada, veces la transformada de Laplace de la variable. La transformada de Laplace de f de t, f de s. ¿Ok? Y seguimos resolviendo. Aquí hay un factor común. Y de s es factor común de m s al cuadrado más b s más k igual a f de s. ¿Qué es la función de transferencia? Hemos hablado de una definición para comenzar, que es la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Entonces, retomémosla. Para este sistema que estábamos modelizando, que estamos modelizando de hecho, estoy considerando que la entrada es la fuerza y la salida, la consecuencia, el efecto del fenómeno que está ocurriendo ahí es el desplazamiento, ¿sí? Entonces, esto al final se tiene que volver un bloque. Dentro va a estar la función de transferencia y el bloque se le aplica la fuerza y se obtiene como efecto el desplazamiento. Por ahora seguimos en el mundo de la frecuencia. Entonces, pues ya las tenemos, miren. F de S sobre Y de S es igual a 1 sobre ms al cuadrado más bs más k. Bien, voy a copiar esta parte. En principio podría pensar que ya terminamos, pero hay algo más. F de S. En un momento no copió bien. Listo. Ay, perdón. F de S. Ok, resulta que cuando nosotros vamos a realizar posteriores análisis, estos coeficientes en el polinomio de mayor orden, en el denominador de una función de transferencia nos puede poner algún inconveniente para, digamos, aplicar ciertos casos de factorización de manera muy rápida, pues se aconseja que hacer transformaciones aritméticas para que el coeficiente en el denominador para el mayor grado del polinomio sea 1. Eso lo podemos solucionar si multiplicamos por 1 sobre m en el numerador y en el denominador, lo cual nos va a llevar a obtener el siguiente resultado. Esto va a ser igual a 1 sobre m factor de s al cuadrado más b sobre m más k sobre m. Bien, y entonces pues ya tenemos una expresión de función de transferencia, la cual la vamos a llamar g de s, que va a ser igual a 1 sobre m factor de s al cuadrado más b sobre m más k sobre m. ¿Ok? Vamos a copiar esta ecuación. Vamos a copiarla aquí. Porque pues entonces esto como tal
para nosotros en lo que vamos a continuar es un bloque. Se aplica una fuerza, se genera un desplazamiento. Y ese bloque corresponde a una representación modelizada de ese sistema masa, resorte, amortiguador. Hay modelos más complejos, ¿sí? Van a ustedes a encontrar en los libros modelos más complicados, pero pues para empezar a manejar nuestras definiciones vamos a trabajar con estos, ¿ok? Entonces pues hemos tratado de realizar un video introductorio para el contexto de los sistemas de control. Sus inquietudes sean bien recibidas. Les agradezco muchísimo por la asistencia, eh, por revisar el video mismo y pues espero que pueda servir. Entonces, pues para los estudiantes que tengo a mi cargo, espero que les pueda servir muchísimo de ayuda también. Por supuesto, esto va dirigido a ustedes de manera prioritaria y pues a la orden las inquietudes las pueden manifestar pues a través de los canales de la universidad y pues este video en YouTube también permite la posibilidad de comentarios. Entonces les agradezco muchísimo eh, pues la asistencia, la participación, ver el video y que de verdad de corazón espero les pueda servir. Vamos a seguir publicando más videos próximamente. Les agradezco muchísimo. Hasta luego.